Buenos días a todos. Como presidente de Deusto Business Alumni, quiero daros la bienvenida a este webinar con el que iniciamos los eventos telemáticos de nuestra asociación. Este formato online ha venido para quedarse y así lo contemplamos en el calendario de eventos que hemos preparado para la segunda parte del año 2020. Si bien trataremos de combinarlo con una cierta presencialidad física, en tanto en cuanto lo permitan las normas sanitarias en vigor en cada momento. En primer lugar, tenemos que agradecer a BBVA su apoyo como entidad colaboradora de Deusto Business Alumni para la celebración de este encuentro. Como siempre, BBVA y en concreto su director territorial norte y alumni nuestro, Carlos Gorría, colaboran estrechamente con nuestra asociación. También contamos en este encuentro con el apoyo del partner mediático Expansión, al que también expresamos nuestro agradecimiento en la persona de Salvador Arancibia. En este encuentro vamos a abordar un tema de gran actualidad y de una gran trascendencia económica y social. ¿Qué pasará con las pensiones tras el COVID-19? Para ello contamos con dos expertos de primer nivel. José Antonio Erce, presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, y Rafael Domenech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Nayara Tobalina, la directora general de Deusto Business Alumni, moderará la presentación de los ponentes, así como el posterior coloquio con los asistentes. Sin más, cedo la palabra a Salvador Arancibia, adjunto a la Dirección de Expansión. Hola, muy buenos días. Muchas gracias tanto a Deusto Business Alumni como al BBVA por invitarnos como medio de comunicación a participar en este evento y a su posterior difusión. Para nosotros es muy importante mantener este tipo de relaciones con las instituciones y por eso estamos encantados de participar en este encuentro. Como decías, Garmendia, la cuestión de las pensiones es algo absolutamente relevante siempre, pero creo que en este momento, ante la incertidumbre de lo que va a pasar cuando la pandemia desaparezca y tengamos que ocuparnos de verdad de la recuperación de la economía, me parece que es mucho más relevante el que hablemos de ello. Y tener a Erce y a Domenech como ponentes en este encuentro me parece que son las dos personas que mejor podrían enfocarnos y alumbrar un poco de luz sobre el futuro de las pensiones. No quiero extenderme más para que sean ellos los que hablen inmediatamente y simplemente darle paso a Carlos Gorría, el director territorial norte de BBVA. Cuando quieras, Carlos. Gracias, Salvador. Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí con vosotros de esta manera un poquito rara, un poco virtual. No veo ahora en la pantalla cuántas personas hay en este momento, pero creo que ayer teníamos más de 500 personas apuntadas, lo cual 500 alumni, lo cual me alegra muchísimo. Y, por supuesto, primero a Deusto Business y Alumni, que está aquí representado por Agustín y por Nayara. Pues, como siempre, muchas gracias porque siempre acogéis nuestros proyectos con mucho interés, con mucho entusiasmo, lo organizáis muy bien y, además, como sabéis, este evento vamos a hacerlo varias veces más, lo vamos a hacer en varias escuelas de negocios en España, pero para nosotros era muy importante que Deusto fuera el primero y, por lo tanto, pues aquí estamos con vosotros. Muchas gracias. También a Salvador, y porque creo que nosotros estamos muy contentos de que tengamos a Expansión como nuestro partner en este proyecto de estas características. ¿Y por qué? Porque creemos que la información y la difusión de los conocimientos tiene que llegar, primero, a muchas personas posibles y, segundo, creemos que esas personas van a poder tomar mejores decisiones cuando tienen mejor información. Y, bueno, yo creo que el papel que estáis teniendo en estos momentos es fundamental. Podemos decir que hay una cierta hiperinflación informativa,
pero todavía precisamente por eso lo vuestro es una actividad ahora muy importante. Bueno, y cómo no, agradecer a nuestros dos grandes personajes, José Antonio Erce y Rafael Domènech. Han estado ya varias veces en la asociación, han estado también en la propia Universidad de Deusto. Yo simplemente recordar, aparte de su extensísimo currículum, sí recordar que ya ha salido hace muy poquito en prensa que tanto José Antonio como Rafael han sido recientemente seleccionados para el grupo de élite de 100 expertos de diferentes ideologías que el presidente de gobierno ha creado para formar un think tank donde se diseñen las medidas que ayuden a la recuperación económica. Por lo tanto, pues yo creo que ahí queda, con eso ya es una muestra de su valía. Muchas gracias a todos, muchas gracias a José Antonio y a Rafa también porque tenéis unas agendas apretadas y os podéis ajustar, os habéis podido ajustar a lo de hoy. Adelante, Nayara. Buenos días a todas y todos. Reitero el agradecimiento de nuestro presidente al BBVA y a Expansión por su colaboración en la realización de este evento y, sobre todo, un especial agradecimiento a los ponentes que están hoy con nosotros. La verdad es que es un auténtico placer moderar este coloquio con dos grandes personalidades, como José Antonio Erce, presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, y Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research y asesor del Foro de Expertos. Nos encontramos ante una situación nunca antes vivida. Determinados países como España hemos tenido que confinarnos y cerrar la mayor parte de la actividad económica para resolver la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El coste de estas medidas está siendo elevadísimo. La caída de la actividad, la gradualidad en el levantamiento de las restricciones, las secuelas en el tejido productivo, la forma de recuperación en V, U o L, la efectividad de las políticas adoptadas o sobre si habrá o no un segundo rebrote de la pandemia dentro de unos meses. Apuntan a que habrá una intensa contracción a nivel global. Además, este parón de la actividad económica, la caída de los ingresos o el aumento de los despidos ponen aún más en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones que no pasa por su mejor momento desde la crisis económica del 2018. Hoy nuestros ponentes disertarán sobre cómo está cambiando la forma de planificar su futuro y cómo esta acción repercute en las pensiones y en la planificación del ahorro en la sociedad. Vamos a empezar con una breve exposición por cada uno de los ponentes para luego continuar con un coloquio. Aquellos asistentes que quieran hacernos llegar alguna pregunta lo pueden hacer a través del chat que hay disponible y trataremos de responder a todas ellas. Empezamos con José Antonio, que nos va a hacer una breve exposición del decálogo de preguntas y respuestas sobre el impacto previsional del COVID-19 realizado por el Foro de Expertos. Muchas gracias, José Antonio, por tu presencia. Muy buenos días, muchas gracias, Nayara, muchas gracias, Salvador, Carlos y Agustín. Y, como no, a mi partner en este debate, a Rafael, con quien nos vemos a menudo, pero siempre es agradable volver a encontrarse en un lance como este. Muy buenos días a todas y todos los presentes en este webinar. Y efectivamente voy a tomar unos pocos minutos para destacar el tipo de temas que en su momento nos preocupó. En su momento quiere decir abril, cuando ya llevábamos unas pocas semanas de confinamiento y empezamos a reflexionar en el grupo de que entre nuestras tareas y misiones como un grupo que trata de generar conocimiento sobre cuestiones previsionales, ¿cuáles de ellas nos incumbían especialmente en esta situación, ¿no? De parón absoluto de la economía, de un problema sanitario de primerísima magnitud, una hemorragia económica que estábamos viendo ya fluir ante nuestros ojos tras 2 o 3 semanas de confinamiento, y aquellas cuestiones que en el ámbito previsional nos deberían de interpelar especialmente. Éramos conscientes de que lo previsional estaba en ese momento en segundo plano, porque lo importante era la salud pública, lo sanitario y, naturalmente, empezar a contener esa hemorragia económica a la que me refería y sobre la que luego Rafael Domènech, con mucha más autoridad que yo, puede profundizar. Pero a la vez éramos conscientes de que hasta el diluvio universal que ha supuesto la COVID-19, lo previsional era importante. De hecho, suspendimos
poco antes, trabajos importantísimos para diseñar el futuro inmediato, no a largo plazo, pero sí inmediato de las pensiones en nuestro país. Y ahí nos quedamos. En ese decálogo nos preocupaba especialmente, aparte de reflexionar sobre las consecuencias económicas generales, que, insisto, están siendo gravísimas y todavía no han terminado, cómo los sistemas previsionales podían estar respondiendo per se por los mecanismos de ajuste automático que tuviesen incorporados o no tuviesen incorporados y respondiendo vía los responsables políticos de los mismos y los responsables sociales de los mismos que pudieran en ese momento estar concibiendo la toma de decisiones. De esta forma, en el decálogo analizamos cuestiones tan importantes como el papel de esos mecanismos automáticos, de ajuste automático ante situaciones tan graves como esta. Por ejemplo, si existe un índice de revalorización de las pensiones simétrico que actúe cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien en algún país, ¿qué es lo que puede estar haciendo en este momento? De lo que no seamos conscientes o empecemos a estar sufriendo o beneficiándonos de ese funcionamiento, mecanismos de ajuste automáticos. ¿Cómo afectarán a las pensiones los episodios de desempleo o subempleo o el limbo de los ERTE que se está produciendo ya desde hace semanas y que afortunadamente estamos sabiendo prolongar dentro de un consenso verdaderamente digno de elogio, como yo creo que todos lo estamos valorando, ¿no? O qué tipos de esfuerzos extraordinarios tenemos que hacer, y evocábamos off the record la situación de la infancia enfrentada a la virtualización de sus procesos educativos, la situación de sus padres enfrentados a la virtualización de sus actividades laborales, quizá no en todos los hogares con los recursos que serían necesarios, pero no solamente materiales, también económicos y también de tiempo de esos padres que a lo mejor no pueden copar ni con su teletrabajo ni con la teleeducación de 1, 2 o más niños, ¿no? Y seguro que muchas personas que nos están escuchando en este momento son conscientes y han estado experimentando tribulaciones más que serias en este contexto, ¿no? Si se mantendrán a largo plazo las ventajas de este forzado, duro, pero también remunerador en muchos sentidos, teletrabajo en el que nos hemos visto inmersos de la noche a la mañana, ¿no? Si habrá que adaptar los sistemas de protección social para cubrir mejor a los trabajadores no convencionales, cada vez más. Ya estábamos viendo los riders, ya estábamos viendo los trabajadores de la gig economy luchar por sus derechos en una situación pre-COVID. ¿Qué está sucediendo en el COVID y qué va a suceder en el post-COVID? Esta es también una reflexión muy importante para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con los fondos de reserva de la seguridad social? Ya sabemos lo que pasa en nuestro país, que ese fondo está ya agotado antes de que se desatara la COVID-19, pero en algunos países todavía subsisten o todavía se plantean si hacerlos o no. Debería dotarse de mayor flexibilidad a los mecanismos para compartir el riesgo que tiene esta situación vía el uso anticipado de los ahorros previsionales en los planes de pensiones. Ya sabemos que hay países, entre otros el nuestro, que lo está haciendo, está permitiendo que los trabajadores liquiden una parte de sus ahorros previsionales. ¿Es eso la respuesta adecuada a la enorme crisis de liquidez, de circulante que está provocando la COVID entre los hogares, las microempresas o pequeñas empresas o los trabajadores autónomos? Reflexionamos sobre eso también. Es aconsejable aumentar la cobertura de los esquemas de aseguramiento general. La sociedad está bien asegurada, bien protegida contra riesgos tan enormes como los que nos están sucediendo. Sabemos que ya hay lanzados por promotores, aseguradores estándar y aseguradores reputados del sector en el mundo, ya hay seguros contra pandemias, pero ¿cómo se paga una catástrofe como esta con primas calculadas sobre quiénes respecto a qué daños, ¿no? Son enormes cuestiones que subsisten en el ámbito del seguro. Y por fin, en un contexto en el que muchísimos hogares, millones de hogares,
de pequeñas empresas, de pequeños trabajadores autónomos, se han visto desprovistos de medios de subsistencia para honorar sus deudas o que no pueden cobrar aquello a lo que tienen derecho, deberían adoptarse transitoria o permanentemente esquemas de renta básica. Ya tenemos la respuesta en nuestro país con un consenso extraordinario que yo también destaco aquí ahora, sin ningún voto parlamentario en contra, ha sacado adelante un esquema contenido, limitado, que debe de ser bienvenido, de ingreso mínimo vital, que obviamente va a costar unos recursos que la sociedad tendrá que generar y aportar, pero que de momento es una respuesta. Otros países están haciendo parecido. Estas son las 10 cuestiones, ni más ni menos, que nos han ocupado, como decía, en la primera quincena de abril. Emitimos nuestro decálogo, que ha tenido una circulación, yo creo que intensa, y un debate también, y hoy estamos justamente aquí para debatir sobre eso, entre otras cosas. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, cedo ahora entonces la palabra a Rafael Domenech, que nos va a exponer una visión un poco más macro adaptada a la situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, Rafael. Muchas gracias, Nayara. Muchas gracias también a Salvador, a Agustín, a Carlos. La verdad es que es un placer también poder participar junto a mi compañero de debate, José Antonio. Y, por supuesto, también gracias al Instituto BBVA de Pensiones por hacer posible este evento y, cómo no, sin duda a todas las personas que están participando, que se han apuntado al mismo y que son los que verdaderamente hacen posible que hoy estemos aquí. Bueno, yo voy a continuar un poco la argumentación con la que Nayara introducía este debate, una visión un poquito más macro, ¿no? Bueno, todavía hay muchas incertidumbres existentes, también lo ha dicho José Antonio, pero yo creo que quedan ya pocas dudas de que esta va a ser la crisis económica más intensa desde el final de la guerra mundial para la mayor parte de las economías, ¿no? Incluida, por supuesto, la economía española. El confinamiento, el cierre de actividades productivas, pues han provocado una caída trimestral del Producto Interior Bruto. Conocimos en el primer trimestre, que, tal y como avanzó el Instituto Nacional de Estadística, que con solo 2 semanas de confinamiento en el mes de marzo, la caída fue del 5%. Los datos que hemos conocido del segundo trimestre, a pesar de que ya se ha iniciado la recuperación, lo que nos dicen es que esa caída puede llegar a situarse en una horquilla entre el 15 y el 20%. Por lo tanto, en el primer semestre del año estaríamos hablando de una caída acumulada entre el 20 y el 25% de la actividad. Cientos de miles de empresas han tenido que paralizar la actividad durante el periodo de confinamiento. Un porcentaje relativamente elevado todavía no han vuelto a retomar la actividad y algunas de ellas incluso ya han cerrado, no han podido sobrevivir a esta crisis. Solo en términos del efecto que ha tenido esta crisis en el mercado de trabajo, la destrucción de empleo se puede cifrar aproximadamente alrededor de 1 millón de trabajadores hasta finales de abril respecto al escenario en ausencia de esta crisis del coronavirus, y a esto hay que sumar otros casi 3,5 millones, 3,4 millones de trabajadores que se han tenido que acoger a expedientes de regulación temporal de empleo. Con todas estas cifras, el consenso lo que indica es que la caída del Producto Interior Bruto en España durante este año, a pesar de la recuperación ya incipiente que se ha producido, pues se va a situar por encima del 10%, ¿no? Y que esta contracción, aun siendo de carácter temporal, pues va a ser seguramente más profunda y la recuperación más lenta que para otras economías de la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues primero porque la crisis sanitaria ha sido más acusada que en países como Alemania, Austria o Dinamarca, y por lo tanto se tuvieron que adoptar medidas de confinamiento y de restricciones a la movilidad mucho más intensas y restrictivas, ¿no? Segundo, porque la recuperación seguramente también será más lenta en sectores que, como el turismo, pues se ven afectados
por estas medidas sanitarias, ¿no? A esto hay que añadir un mercado de trabajo que es menos eficiente que en los países del centro-norte de Europa y, por último, las características de nuestro sector productivo. Tenemos una demografía empresarial que se caracteriza por numerosas pequeñas empresas con menor capacidad de aguante en una crisis como esta. Y, por otro lado, aunque esto es una ventaja, ha sido una ventaja durante todos estos últimos años, hemos aumentado mucho nuestra presencia en los mercados internacionales y, por lo tanto, buena parte de nuestro sector productivo es muy dependiente de cómo funcionan estas cadenas mundiales de producción que se han visto muy alteradas, muy perjudicadas por esta crisis sanitaria. Claro, si la crisis tiene un impacto muy grande sobre la economía, también lo va a tener sobre nuestro sistema de pensiones, que es también una especie de termómetro de nuestra sociedad, de nuestra economía. Y lo va a hacer sobre todo por la disminución de los ingresos por cotizaciones sociales, ¿no? El sistema de pensiones españolas ya tenía un déficit importante antes de la crisis del COVID. Los últimos datos que yo he tenido la fortuna de poder trabajar junto con dos grandes expertos de las cuentas de la Seguridad Social, como son Enrique de Besa y Robert Meneu, pues indican que en 2019 España ya cerró con un déficit cercano a los 18.000 millones de euros de déficit de su sistema de pensiones. Esto representa aproximadamente el 1,4% del Producto Interior Bruto y, sin duda, en 2020 va a aumentar como consecuencia de la crisis. En general, lo que nos muestra la evidencia en las últimas décadas es que los ingresos del sistema de pensiones se mueven en línea a cómo lo hace el Producto Interior Bruto. Si el Producto Interior Bruto cae un 10, un 11%, pues los ingresos van a caer en esa misma medida. Pero el gasto público va a seguir aumentando. El gasto público aumenta, lo hará el número de nuevos pensionistas, lo hará también la tasa de sustitución, que es el efecto que provoca el que las nuevas pensiones tienen en media un importe mayor que el de los pensionistas que salen del sistema, lamentablemente por fallecimiento, ¿no? Por lo tanto, sin duda, gastos al alza e ingresos a la baja van a ampliar ese déficit que ya de por sí era importante. Y además, incluso sin la crisis, ese déficit iba a ir en aumento de manera estructural como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, una buena noticia, de la jubilación de la generación del baby boom, con una esperanza mayor que la de sus coetáneos europeos, también una buena noticia, y algo que es una deficiencia en nuestro sistema, y es que las nuevas pensiones entran en el sistema con un desequilibrio actuarial, es decir, el valor presente que se va a recibir, que recibe un pensionista que accede al sistema de pensiones a lo largo de toda la esperanza de vida que tiene como pensionista, ese valor es una cantidad muy superior a la de todo lo que ha cotizado. Por lo tanto, a medida que van entrando cada vez más pensiones, el sistema va ampliando el déficit, salvo que vayamos metiendo muchos más cotizantes, ¿no? Que sería como una especie de esquema o juego de Ponzi. Los últimos datos lo que nos dicen es que ese desequilibrio actuarial en estos momentos sobrepasa claramente el 30%, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero que hay que hacer, obviamente, es resolver, como decía José Antonio, la urgencia del corto plazo. Hay que evitar que la crisis tenga efectos permanentes sobre el sistema de pensiones y para ello lo que tenemos es que proteger nuestro tejido productivo, evitar que tenga la crisis que dé lugar a un aumento del desempleo estructural, del paro de larga duración, a una caída permanente de las rentas y también, algo muy importante, evitar que se produzca un incremento de la productividad y de la desigualdad, perdón. Y para ello hay que trabajar en varios frentes. El primero de ellos es una
una combinación de medidas sanitarias y económicas que lleven a la economía a la frontera de posibilidades de maximización simultáneamente de la seguridad sanitaria y de la actividad económica, algo que lamentablemente no pudimos hacer en el periodo de confinamiento, pero por lo menos hagámoslo ahora en el periodo de recuperación económica. Y en lo económico, desde luego, va a ser fundamental, aparte de medidas, proporcionar certidumbre y consensuar políticas, esas medidas, con todos los agentes que deben aplicarlas. Por eso es una buena noticia que ayer se llegara a un acuerdo, gobierno, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, para extender los ERTEs, que se haya llegado a un acuerdo. Esto sin duda proporciona certidumbre y va en esta línea de consensuar esas medidas. Segundo, por supuesto, hay que utilizar toda la ayuda internacional, que es mucha. Todas las políticas que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Banco Europeo de Inversiones, este programa de reaseguramiento de programas de prestaciones por desempleo e incluso el Fondo de Reestructuración, que todavía no está aprobado, pero que ha presentado la propuesta a la Comisión Europea. Si sumamos todas estas políticas, estamos hablando de ayudas para este año y para el año que viene que más que duplican el Producto Interior Bruto de la economía española. Y tercero, algo muy importante que nos lleva a lo que me imagino que saldrá en el debate. Solo con las políticas de demanda y de rentas no bastan. La crisis del coronavirus y la amenaza de riesgos similares en el futuro suponen lo que los economistas denominamos una perturbación de oferta, que si no corregimos de alguna manera, pues tendrá enormes efectos sobre cómo a partir de ahora se van a realizar determinadas actividades económicas, cómo se van a organizar los procesos productivos y cómo se van a consumir muchos bienes y servicios que pueden terminar afectando al crecimiento potencial de la economía española, incluso al desempleo estructural, ¿no? Y todo eso pues exige medidas, exige reformas estructurales que además tenemos que compatibilizar con las exigencias que impone el cambio climático, con la transformación digital en marcha, y por lo tanto nos tiene que llevar pues en definitiva una economía en la que sus mercados son más eficientes, más competitivos, más flexibles, con un sistema productivo que funcione mucho mejor, que disponga de las infraestructuras adecuadas, del capital físico, tecnológico y humano que se necesita, y también dentro de ese ámbito muy amplio de reformas, sin duda, como ya apuntaba hace un momento José Antonio, tendremos que abordar una reforma del sistema de pensiones. Yo lo dejo aquí para poder ampliar sobre este último punto en el debate. Muchísimas gracias, Rafael, por tu exposición. Bueno, pues vamos a pasar ahora a iniciar el coloquio. Empezamos con un primer bloque de preguntas que tiene que ver con la afectación de los episodios de desempleo a los derechos de pensión de los trabajadores. Entonces, José Antonio, la primera pregunta va para ti. Las lagunas de cotización afectan especialmente a los trabajadores autónomos, ya que la normativa no prevé la integración de las denominadas lagunas de cotización, computando como cero las bases de los meses en los que no haya habido cotización. ¿Cuál sería una posible solución a esta situación? Bueno, la figura de las lagunas de cotización es poco conocida por el público general, que cuando los trabajadores se jubilan simplemente reciben un informe donde se les dice varias cosas, entre ellas cuál va a ser el importe mensual de su pensión. Es probablemente lo único en lo que nos fijamos, pero en el cálculo de ese importe se han tenido en cuenta condiciones que, de no haberse tenido en cuenta, hubiesen rebajado considerablemente la pensión que recibimos, ¿no?, cuando nos jubilamos. Es importante que esto se sepa y se valore, que el sistema español, como el de muchos otros sistemas de seguridad social en muchos otros países, es en ese sentido cuidadoso, tratando y trabaja pro operario, pro trabajador, tratando de incorporar lo mejor y todo lo posible de sus pasadas carreras de cotizaciones.
Sucede exactamente lo que indicas, Nayara. Con los trabajadores autónomos la desprotección en este campo es especialmente aguda. Lo es en general, porque los trabajadores autónomos tienen la posibilidad de elegir la base por la que cotizan y la inmensa mayoría de ellos cotizan por la base mínima. De manera que incluso si tuviesen reconocidas, que no lo tienen, como muy bien apuntas, el reconocimiento de lagunas de cotización, sus pensiones seguirían siendo muy bajas. A los trabajadores autónomos, si tuviesen salarios equivalentes a los de los asalariados, la Seguridad Social les daría una tasa de sustitución del 30% sobre su último ingreso neto equivalente, mientras que a los asalariados les da el 80%. Esto es una desprotección enorme. Si además, a más, pues las lagunas de cotización no se les reconocen, efectivamente tienen un problema añadido. Esta pandemia ha puesto sobre el tapete cuestiones parecidas, no tanto con las lagunas de cotización, que se las ha evocado relativamente poco, porque pues seguro muchos trabajadores autónomos han postergado su jubilación a espera de mejores condiciones, quizá. Pero las ha puesto de relieve en la forma en la que los trabajadores autónomos han ido consiguiendo poco a poco, no sin esfuerzo y sin un diálogo firme con las instituciones que les protegen, han ido consiguiendo cesiones en forma de reconocimiento de derechos de cese de actividad sin haber estado cotizando previamente durante el tiempo suficiente. Esto es muy importante y se ha logrado, insisto, no sin esfuerzo y sin, vamos a llamarlo así, sin una lucha directa y noble, creo yo, de sus representantes con las instituciones que estaban obligadas a administrar cuidadosamente estos recursos, ¿no? Bueno, pues seguramente habrá que extenderlo en el futuro y una de las lecciones que tenemos que aprender es cómo lograr que trabajadores autónomos, que es verdad, también van a seguir teniendo la potestad de decidir si trabajan o no. No solamente si cotizan por una base más alta o más baja, sino si en un momento determinado, por las razones que sean no necesariamente sustantivas a los efectos que van a perseguir, van a poder declararse en cese de actividad y que se les reconozcan pues esas lagunas de cotización, lo mismo que los asalariados. Pero desde luego había que estudiar el tema de manera que el tratamiento fuera equivalente. Salvando las distancias, que fuera equivalente, que no por el hecho de ser trabajadores autónomos, independientes, autoemprendedores, ¿no? Y generadores de su propio puesto de trabajo, pues tengan que quedarse a dos velas. La protección social de los trabajadores autónomos y, por extensión, de los trabajadores no convencionales es una de las primeras obligaciones a las que estamos llamados a resolver las instituciones, la sociedad civil y, por supuesto, los propios colectivos. Europa llevaba años preguntándose y trabajando sobre esto, instaurando un diálogo social con los tres interlocutores, las dos partes sociales y los gobiernos, muy importante. Y esto no se puede ver interrumpido. Pero de Europa puede venir también esa solución porque el trabajo realizado en el pasado es muy importante. Los autónomos, mejor dicho, sus representantes lo saben porque han participado activamente en él y hay que retomarlo teniendo en cuenta las lecciones de esta pandemia. Sí. Vale, muchas gracias. Pasamos ahora a preguntar sobre el mismo bloque una pregunta para ti, Rafael. ¿Los actuales sistemas de cobertura de las lagunas de cotización son suficientes o crees que habría que modificarlos para ampliar estas coberturas? Perdón. Yo creo que no son suficientes y creo que a la hora de modificarlos deberíamos evitar hacer un parche o buscar una solución que sea transitoria. Tenemos que tratar de ir ya hacia soluciones que sean más permanentes, que tengan una vocación, significan verdaderamente un cambio estructural. Y creo que para eso hay que trabajar en varias direcciones. La primera de ellas es que creo que para cualquier trabajador, sea autónomo o sea trabajador por cuenta ajena, las pensiones deben calcularse sobre toda la carrera laboral, ¿no? Y esto ya de entrada sería un avance,
porque eso a lo largo de carreras laborales muy amplias, pues efectivamente vamos a tener crisis económicas, vamos a tener lagunas de cotización porque los trabajadores han podido estar desempleados, etcétera, pero en promedio esto al cabo de varias décadas se compensa cuando lo que consideramos es toda la carrera laboral, desde que un trabajador o un autónomo entra en el mercado de trabajo hasta que se jubila, ¿no? El segundo eje o el segundo criterio es que en general, utilizando este criterio de equivalencia que decía José Antonio hace un momento, yo creo que tenemos que aspirar a que el sistema de pensiones sea un sistema general, suficientemente general, único, por así decirlo, para todos los trabajadores independientemente de su estatus laboral, independientemente de que sean trabajadores por cuenta propia, cuenta ajena, que sean trabajadores a tiempo parcial o no. Es decir, que independientemente de si son trabajadores en plataformas, en nuevas formas de trabajo, etcétera. Es decir, un mismo sistema para todos los trabajadores. Y, en tercer lugar, ¿cómo conseguir esto? Pues que a su vez, a través de un sistema que proporciona otras ventajas que me imagino que podremos ir desgranando a lo largo del debate. A mi modo de entender, una forma de conseguir esta solución permanente es transitar cuanto antes hacia un sistema de reparto sobre la base de las cuentas nacionales o individuales, ¿no? Un sistema que es transparente, suficientemente transparente, sencillo, homogéneo para todos los trabajadores, que además garantiza el equilibrio no solo actuarial, sino financiero del sistema y que permite, sobre todo, esta es una de las grandes ventajas, porque va proporcionando información año a año sobre lo cotizado y sobre la pensión a la que cada trabajador, cada persona, independientemente de su estatus laboral, tiene la pensión a la que va a tener derecho en el futuro, la va proyectando año a año. Y por lo tanto las personas pueden ir planificando, pueden ir adaptando su comportamiento, pueden decidir qué trabajos coger cuando esto es posible, pueden decidir hasta qué edad van a seguir trabajando, que es otra forma también de conseguir pensiones mayores y por lo tanto, pues a lo mejor poder cubrir lagunas de cotización en décadas anteriores, etcétera, ¿no? Yo creo que esto permite, dota al sistema de mucha transparencia, de mucha flexibilidad y sobre todo este carácter de anticipación, de manera que todos los trabajadores pueden de alguna manera tener control sobre su pensión del día de mañana. Vale, efectivamente, Rafael ya nos ha adelantado un poco, ¿no? Pues algunas medidas que podemos ir tomando, ¿no? Para que haya una mayor transparencia en el sistema de pensiones. Entonces, continuamos un poco en esta línea, José Antonio. ¿Cómo crees que hay que afrontar, ¿no? la reforma del sistema de pensiones tras esta crisis sanitaria? ¿Qué es lo más urgente al respecto? Bueno, es interesante tomar como punto de partida la situación en la que estábamos antes de que se declarase no ya el estado de alarma, sino la pandemia que veíamos venir, por el ejemplo de otros países, ¿no? Antes de la COVID-19 estábamos con un pacto de Toledo parado, suspendido, por así decirlo, porque pues, no se habían llegado a las conclusiones oportunas para relanzar el sistema, había intervenido unas elecciones anticipadas, apenas se había formado un gobierno y lo que aleteaba en el ambiente del famoso borrador del Pacto de Toledo que estaba a punto de aprobarse eran básicamente dos únicas cuestiones, ¿no? La actualización de las pensiones
con el IPC, cosa que todavía no tenemos establecida porque ha seguido siendo discrecional y ya veremos a ver cuando se aprueben los presupuestos qué criterio se adopta, y la suspensión del IRP como consecuencia de la anterior decisión, y el postergamiento o el retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. ¿De acuerdo? También estábamos hablando de efectivamente ampliar a toda la vida laboral, como ha mencionado Rafa Domènech, el periodo de cómputo. También estábamos hablando de revisar la fiscalidad de las pensiones complementarias, desplazando la deducción de las aportaciones a planes individuales hacia o para reforzar a los planes de empleo, del Pilar 2, ¿no? Esa es la situación en la que estábamos. No hablábamos de reformas sustantivas, hablábamos de eliminar gastos impropios del sistema, de encontrar fuentes de financiación alternativas en los recursos fiscales generales y de limitar de alguna manera los déficits que ya se estaban produciendo a razón del 1,2% del PIB, pues alrededor de los 18.000, 20.000 millones de euros cada año, en una deuda del sistema de seguridad social que ya superaba los 60.000 millones de euros, a los que había que añadir pues los 20.000 del año 19 y también los de este año 2020. En esto llega la COVID-19. Trastoca profundamente todo, lo previsional pasa, como decía antes, a segundo plano, y tan solo ha sido el lunes pasado cuando el Pacto de Toledo ha reanudado sus sesiones, o sea, ha reconstituido, por así decirlo, pero todavía no ha trascendido nada. Quizá pinceladas, o si acaso, pinceladas en este mismo sentido que acabo de... Bueno, esta crisis nos está demostrando que si antes teníamos tareas, por ejemplo, en la sostenibilidad medioambiental, en la transición energética, en la igualdad de género, en la igualdad general para aliviar la pobreza que ya veníamos heredando de la pasada crisis. Si antes teníamos tareas urgentes, ahora las tenemos más urgentes y más perentorias todavía. Y además, curiosamente, si nos damos cuenta, tenemos en la profundización de esas políticas la llave de salida exitosa, de reconstrucción exitosa de nuestra economía, porque no solamente implican un cambio de modelo, sino también un cambio de sociedad. Bueno, pues también en la reforma de las pensiones, si antes era necesaria, ahora es todavía más necesaria y más urgente, porque con una reforma sustantiva de las pensiones podemos entrar en una fase de reconstrucción de los consensos sociales básicos de nuestra sociedad. Si el transatlántico sigue la deriva que lleva, encallaremos tarde o temprano contra un acantilado. Lo vamos a pasar mal porque las pensiones, por buenas o malas que nos parezcan, tal como están pensadas hoy, no se van a poder pagar y por lo tanto tenemos que hacer algo que las haga pagables y las haga sostenibles y las haga suficientes. Para eso está el esfuerzo de la previsión social complementaria que tenemos que desarrollar. Por resumir, y podemos profundizar en ello, en mi opinión hay que restablecer la equivalencia actuarial. Esto no todo el mundo lo entiende. La equivalencia actuarial es que si yo he logrado hacer un esfuerzo contributivo equivalente a 400.000 euros a lo largo de mi vida laboral, con todas mis cotizaciones, con todas mis aportaciones a un plan de pensiones complementario, pues que esos 400.000 euros se me vayan reconociendo, se me vayan acreditando, se me vayan viendo reforzados con un crecimiento decente de esa inversión, y crecimiento decente es el crecimiento subyacente del PIB, ¿no? Que no ha dejado de crecer en todas estas décadas, aunque haya tenido episodios, ¿no? Que ese crecimiento esté protegido dentro de unas bandas aseguradas socialmente, no diré institucionalmente, pero sí con compactos sociales que nos demos a nosotros entre todos, ¿no? A nosotros mismos, y que eso se convierta en una pensión digna para que yo no sobreviva a mis ahorros,
una pensión compuesta de una pensión pública, compuesta de una pensión complementaria de empresa y compuesta de un tercer pilar que puede ser un esfuerzo adicional que cada uno de nosotros pueda, quiera o desee hacer por su cuenta. En Holanda, donde cuando te jubilas recuperas el 101% de tu último salario, el 101% de tu último salario en Holanda, 70 de esos 101 puntos te los da una pensión obligatoria de empresa, 70. 30 de esos 101 puntos te los da la seguridad social. No una pensión básica de la seguridad social, sino la seguridad social. La seguridad social en Holanda solo da el 30% de tu último salario. En el Reino Unido el 30%, en Alemania el 50%, en Francia el 50%, en Dinamarca el 30%, en Suecia el 30%. En Holanda, en Australia o Nueva Zelanda, alrededor del 30% también. Y los trabajadores tienen pensiones totales con esfuerzos inferiores a los que hacemos los españoles, y nuestros empleadores tienen pensiones totales que reemplazan su último salario por encima del 70%. De manera que estamos a tiempo de copiar las experiencias de otros países. Bueno, espero que no nos vayamos todos a Holanda a vivir, la verdad, si es que lo que hagamos es nosotros, sin embargo, actuar y efectivamente pues, hacer este cambio, ¿no?, de la reforma del sistema de pensiones que necesitamos. Vamos a, antes de contestar a las preguntas del público, os quiero hacer alguna pregunta de un tercer bloque, bueno, que yo creo que la habéis tratado además al inicio, José Antonio. La pregunta va a ir para Rafael, que tiene que ver con la nueva forma de trabajo que parece que ha venido a quedarse, ¿no?, como es el teletrabajo. En España, según las estadísticas del Eurostat, en 2018 apenas un 4,3% de los trabajadores teletrabajaba y hoy, sin embargo, una buena parte de los asalariados y autónomos profesionales hemos estado teletrabajando, ¿no?, durante este periodo de confinamiento. Entonces, ¿cómo puede ayudar el teletrabajo a mejorar el futuro de las pensiones? Bueno, claramente el teletrabajo es una herramienta totalmente necesaria para mejorar este futuro de las pensiones. Lo primero, porque como hemos visto, es que aquellas empresas que tienen una mayor capacidad, que más han adaptado a lo que ya no, yo no diría que no es futuro, es presente, que es el teletrabajo, como tú muy bien decías, Nayara, pues son empresas que tienen una mayor capacidad no solo de sobrevivir, sino además de mantener y de crear empleo. Además, el teletrabajo, no porque lo hayamos visto en esta crisis, ya lo sabíamos de antes, nos hace ser más productivos, más flexibles y conciliar mejor nuestra vida laboral, nuestra vida profesional con nuestra vida individual, nuestra vida familiar, ¿no? El teletrabajo se ha extendido, obviamente, con motivo de esta crisis. Dabas unas cifras. A finales del 2019 podríamos estar cerca de ese 5% de empleo de trabajadores que dicen que habitualmente o con cierta frecuencia teletrabajan. Es difícil tener cifras de en cuánto ha podido aumentar durante el periodo de confinamiento, pero algunas estimaciones nos indican que esa tasa se ha podido más que multiplicar por 4 y que más de un 20% de actividades se han podido realizar de una o de otra manera en nuestros domicilios particulares, teletrabajando o trabajando de manera remota, ¿no? Por lo tanto, durante un periodo de 3 meses hemos podido avanzar lo que para algunos pues ha llevado 3 años o incluso 10, ¿no? ¿Qué cambios deben acometerse, ¿no?, para poder aprovechar esto? Porque también me gustaría decir que esto que para nosotros ahora es una novedad, pasar del 5 al 20%, para otros países ya era una norma antes de la crisis del COVID, ¿no? Estamos hablando de países como Suecia, países como Holanda, incluso países como Francia, un 15% de la población trabajadora ya en el año 2019 contestaba que habitualmente trabajan de forma remota, sin necesidad de acudir a la oficina. ¿Qué cambios tenemos que acometer? Bueno, lo primero es que yo creo que
tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser prudentes y pensar que esto de teletrabajo sirve para muchas empresas, pero no para todas las empresas, o al menos para todas las actividades de las empresas. Hay determinadas ocupaciones que se pueden realizar o que se pueden, su actividad, simultanear el trabajo presencial en oficina con teletrabajo, trabajo remoto, pero hay otras ocupaciones que no. Pero desde luego mucho más que ese 5% o incluso el 20% de actividades que hemos podido hacer durante este periodo de confinamiento, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aspirar como sociedad a que lo que ya hemos conseguido, afianzarlo y mejorarlo incluso más, ¿no? Y esto supone, desde luego, un reto tecnológico, un reto de infraestructuras. Afortunadamente, en todo lo que es las infraestructuras de telecomunicaciones, España está en la frontera a nivel europeo. Parte el éxito que ha tenido el teletrabajo y la flexibilidad que hemos podido ver durante estos meses tiene mucho que ver con eso, con que las redes nos han caído, que han funcionado incluso con más velocidad que en otros países, por ejemplo, que el Reino Unido. Tenemos un reto de capital humano, tenemos que formar a las personas para que puedan utilizar todas estas nuevas tecnologías, para que puedan utilizar todas estas nuevas formas de trabajo, y luego tenemos un reto de organización a nivel de empresas, ¿no? Un reto porque estas nuevas formas de trabajo significan un cambio cultural muy, muy grande, un cambio en la gestión de recursos humanos, un cambio en la gestión de tareas productivas, de proyectos. Ya no se prima la presencialidad, lo que se prima es el rendimiento en proyectos que no tienen por qué estar monitorizados en tiempo real por una presencia física, y luego también supone un reto de acuerdos entre los agentes sociales, convenios de empresas, etcétera, para proteger, obviamente, los derechos de todos, sean trabajadores, sean de las empresas, en definitiva, para alinear objetivos de unos y otros, para permitir, como decía, no solo mantener, sino crear empleo, y que ese empleo sea más productivo y que dé lugar, en definitiva, a una mejora no solo de la productividad, sino en general del clima de trabajo en las empresas, o en este caso ya de lo que es el clima de trabajo en el ámbito del domicilio particular de cada cual, ¿no? Cuando realiza el trabajo remoto. Sin duda alguna, seguro que, bueno, pues que esta prueba, ¿no?, en la que hemos vivido todos el teletrabajo, pues hará que más empresas, desde luego, consideren a futuro que las personas puedan seguir teletrabajando y conciliar de otra manera, ¿no?, lo que es con su vida personal. Vamos a empezar un poco ahora las preguntas que nos han llegado del público, que no son pocas, por tanto, a ver si nos da tiempo a contestar el máximo de ellas. José Antonio, la primera pregunta sería, ¿qué opinas del planteamiento del Gobierno en materia de reforma de pensiones y qué habría que hacer para garantizar la sostenibilidad? Bueno, el planteamiento del Gobierno todavía es incompleto, ¿no? Y hemos visto que yo he comentado algunas pinceladas sueltas, ¿no? Necesitamos saber si las pensiones se van a actualizar definitivamente y por ley con el IPC o no, o con cualquier otro baremo, ¿no? Lo que se conoce como el IPC real, o se denomina o se alude a ello como el IPC real. Yo todavía estoy por saber qué significa, y me gustaría que alguien me lo explicara, porque si el IPC real es el IPC nominal partido el IPC nominal, pues entonces eso es la unidad, ¿no? Vamos a ver, hay amenazas incluso o advertencias de que se puede retirar el tratamiento fiscal de los planes individuales para reforzar el de los planes de empleo, lo cual primero lo veo innecesario, pues los planes de empleo ya tienen su tratamiento fiscal más o menos estándar, y quitarles el tratamiento fiscal a la deductibilidad, no solo el diferimiento, la
deductibilidad a los planes individuales significa dejar a casi la mitad de los autónomos sin un apoyo muy importante para el único complemento de pensiones de seguridad social, que son muy magras, como he dicho antes, que tienen en este momento. Aparte de que si se quita la deductibilidad, incurrimos en doble imposición. Ningún país de la OCDE practica esto con las pensiones, ¿no? Entonces yo estoy esperando de verdad y confío en que nos den buenas soluciones para la reforma de las pensiones, pero ya he dicho que tiene que ser una reforma importante, radical. Las líneas las ha trazado Rafael Domènech antes, aludiendo al sistema de cuentas nocionales por la línea de lo que Suecia ha hecho en estas últimas décadas y que está funcionando muy bien. Hay innovaciones muy interesantes como el auto-enrollment para promover la emergencia de un sistema de previsión social complementaria, especialmente de empleo, como lo que ha hecho Reino Unido, que se está demostrando muy exitoso, y en España necesitamos desesperadamente un sistema de segundo pilar que funcione bien. No hace falta maldecir a la seguridad social para tratar de vender los productos de nuestra industria, porque a lo mejor resulta que tenemos nosotros el problema y no tanto la seguridad social, ¿no? Yo creo que son sistemas autónomos, no están integrados, no deben de estarlo, pero sí colaborar al mismo resultado, una buena protección social para los trabajadores, sean estos asalariados o sean autónomos, o sean los trabajadores no convencionales que se están generalizando. Yo animaría al gobierno de verdad a trabajar activamente hacia un sistema de pensiones, aprendiendo de los resultados exitosos de otros países, que hay muchos afortunadamente, no solo países avanzados, también países emergentes que están demostrando que gracias a dispositivos, aplicaciones, empujes conductuales muy ingeniosos, la clase media e incluso personas de muy escasos recursos están logrando ahorrar sistemáticamente para su jubilación, basando este ahorro no solamente en los ingresos, también en el consumo, también en soluciones imaginativas. Algún día tendremos que reconocer los derechos sociales del trabajo no pagado, de las amas de casa, de muchos voluntarios, de muchos trabajadores colaborativos. Si el trabajo colaborativo y voluntario cotizase hoy en los mercados de bienes y servicios, a lo mejor el empleo no estaba cayendo, a lo mejor el PIB estaba subiendo. Pero no cotiza, no lo contabilizamos. Tenemos por delante una ingente tarea de reconocimiento de derechos a personas que se esfuerzan y no les son correspondidos en España y en muchos otros países. Por ahí debe ir, en mi opinión, el futuro deseable de las pensiones, y no por más de lo mismo, que es lo que me temo que va a suceder si no logramos entre todos convocarnos en serio, activamente, zurrarnos la badana en esos puentes de encuentro que se están forjando, en esos consensos que milagrosamente están surgiendo en esta COVID-19 también en nuestro país, para hacer unas pensiones más alegres, más activas, más estimulantes, ¿no?, para todos, y no ese panorama lúgubre que parece que tenemos cuando hablamos de pensiones, y más de lo mismo. Vamos a seguir trayendo niños, niñas e inmigrantes a un sistema que les exige que paguen, pero luego pretende recompensarles muy por encima de lo que han pagado. Esto no es un esquema piramidal, como sugería Rafael Domènech antes. No lo es, no debe serlo, pero tampoco tenemos que descuidarnos, ¿no? Parece que entre los asistentes hay una preocupación por el extra gasto que ha tenido y sigue teniendo el actual gobierno, y nos preguntan ¿cómo crees, Rafael, que podría repercutir este extra gasto en las pensiones? A ver, entiendo que la preocupación tiene que ver con el hecho de que obviamente esta crisis va a dejar unas cuentas públicas este año con un déficit muy grande. Las previsiones con los gastos más recientes que ya se han comprometido posiblemente eleven ese déficit al 14-15%, y por lo tanto, si no hacemos nada, no digo este año, ni siquiera el año que viene, pero si desde luego no hacemos nada para empezar a garantizar la estabilidad presupuestaria a partir del año 2022, pues posiblemente surjan dudas sobre cuál es la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, y como hemos visto en otros países, lamentablemente, de nuestro entorno,
con la crisis financiera internacional, lo peor que podría pasar es que esto desembocara en una situación de insostenibilidad de las cuentas públicas y, por lo tanto, un ajuste muy dramático, rápido de las pensiones, como ocurrió en Grecia y en menor medida en Portugal. Para nada ese es el escenario en el que estoy pensando, pero desde luego, como decía José Antonio, tampoco nos podemos descuidar. Es decir, que para evitar ese escenario hay que ponerse manos a la obra y hay que trabajar desde ya. Es decir, que aunque no tengamos que empezar a hacer un ajuste presupuestario en 2020 o en 2021, en 2020 y en 2021 sí que podemos empezar a trabajar en todas aquellas reformas que permitan aumentar el potencial de crecimiento de la economía y que permitan llevar a cabo ese ajuste de las cuentas públicas de la mejor manera posible, porque muchas veces hablamos de que, o parece que la opinión pública solo piensa que la única manera de hacer un ajuste presupuestario sea reduciendo los gastos y aumentando los ingresos, y nos olvidamos de la mejor estrategia, que es liberar todo el potencial de crecimiento. Yo en muchas ocasiones siempre utilizo el mismo ejemplo. Desde 1980 hasta antes de que empezara esta crisis del COVID, hemos tenido una tasa de desempleo que, dependiendo de si utilizamos datos trimestrales o datos anuales, se ha situado en media entre el 15 y el 16%. Otros países esa media la han tenido entre el 6 y el 7%, 7 puntos menos de tasa de desempleo media estructural de sus economías. Esos 9 puntos de reducción de la tasa de desempleo nos podrían proporcionar 6 puntos adicionales de reducción del déficit público que permitirían que un déficit como el del año pasado, que fue del 2,8%, pasara a ser un superávit del 3,2%. Obviamente eso no lo vamos a conseguir de un año para otro, solo se puede hacer de una manera gradual, pero tenemos que trabajar en esa dirección. Y desde luego tenemos que empezar a trabajar ya en esa reforma del sistema de pensiones que apuntaba José Antonio. ¿Por qué? Porque necesitamos que los cambios sean graduales en el tiempo, precisamente porque nadie aspira a que la reforma se empiece a aplicar con toda intensidad en el 2021 o en el 2022. Hay que dar un tiempo para que las personas, para que las empresas se puedan adaptar, para que puedan planificar sus decisiones de largo plazo. Ese tiempo, otros países, esa transición, normalmente la han llevado a cabo al menos durante una década. Y por lo tanto nosotros deberíamos estar ahora diseñando el sistema de pensiones que estará vigente en el 2030, ¿no? En las líneas de lo que he comentado anteriormente o de lo que en la pregunta anterior nos comentaba José Antonio. Lo dejo aquí para no alargarme más. Bueno, estamos llegando ya al fin de este coloquio. Una última pregunta, porque bueno, nos comentan que dado que ambos, Rafael y José Antonio, estáis asesorando a la Oficina de Prospectivas sobre Reformas que necesita acometer España hasta 2050, ¿podríais resumir, José Antonio, cuáles son vuestras recomendaciones concretas para el país en materia de pensiones y ajuste fiscal? Nada, brevemente, porque estamos ya fuera de tiempo. Bueno, estamos en una fase de diagnóstico y a punto de iniciar la reflexión sobre la prospectiva propiamente dicha. La prospectiva es un invento francés. En España se ha practicado poco, pero en algunos países se practica mucho, ¿no? Y efectivamente es importante reflexionar hacia el futuro, pero hacia el futuro deseable, hacia lo que nos gustaría, no hacia allá donde nos llevan las derivas actuales a las que trataremos de corregir, pero que no vamos a tener mucho éxito si no nos empeñamos a fondo. O sea, es un ejercicio de prospectiva. Y en ese sentido participamos con ilusión y con interés, tratando de ser lo más convincentes posibles, ¿no? No hay, por lo tanto, soluciones ahora mismo sobre la mesa que se estén debatiendo, sino diagnósticos. Pero ya he apuntado anteriormente algunas soluciones. Queremos sistemas de pensiones que sean sostenibles, que sean suficientes y que
cubran las contingencias nuevas que están apareciendo. Los cuidados de larga duración, por ejemplo, es una contingencia del siglo XXI. No me extenderé sobre ello ahora en medio de esta pandemia, pero todos saben que tenemos una tarea enorme que ni siquiera nos imaginábamos que había que hacer hace tan solo 3 meses, ¿no? La perspectiva de las pensiones me llevaría a mí a desear y a recomendar, además, y a desear que se adoptase esta recomendación de que prolonguemos más nuestra vida laboral, más allá de la actual edad de jubilación. No hemos hablado de un recurso valiosísimo que es el tiempo que se esconde detrás de las 4 horas que cada día añadimos a nuestra esperanza de vida. Si fuésemos a buscar tipos de interés positivos y muy elevados, encontraríamos en el tipo de interés biológico definido como 4 horas cada 24, que es un 16,7%, el mejor tipo de interés real que jamás pudiéramos imaginar para nuestra inversión de futuro. Nuestro futuro como jubilados tiene que ser basado en un pasado como trabajadores muy intenso, mucho más intenso que el actual. Recomendación básica de cara a esa perspectiva, ¿no? Hagamos que la gente trabaje a gusto, hagamos que los trabajos porque el futuro del trabajo es malo, pero los trabajos del futuro van a ser muy buenos. Hagamos que los trabajos del futuro sean tan buenos y tan remuneradores, y con esto acabo, que nadie quiera jubilarse y tengamos que abolir el sistema de pensiones. Para mí esa es la recomendación que me gustaría que todos los gobiernos adoptasen. Buenos trabajos, pero con el concurso de todos. No nos los van a regalar, menos aún en una rifa. Por mi parte, Nayara, muy brevemente, el ajuste fiscal ya lo he comentado, sobre todo apostar por medidas que aumenten nuestro crecimiento potencial, que reduzcan nuestro desempleo estructural. Al hacerlo, por supuesto, vamos a reducir la temporalidad, vamos a reducir el desempleo, vamos a reducir el paro de larga duración, vamos a reducir la economía sumergida. Esto nos va a dar con creces más de 6 puntos del PIB de recursos públicos. Tenemos un enorme margen de maniobra para racionalizar gastos, para hacer más eficientes las administraciones públicas, y también tenemos un enorme margen para mejorar la eficiencia de nuestro sistema impositivo, para también hacer que sea mucho más transparente, mucho más sencillo y que favorezca el crecimiento, la inversión, la innovación y la creación de empleo. Y en términos de pensiones, vuelvo a enfatizar lo que decía antes, ¿no? Creo que hay que ir cuanto antes a un sistema de reparto sobre cuentas nacionales o individuales que favorecen el empleo, la productividad, que permiten alargar las carreras laborales en línea con lo que hace un momento deseaba José Antonio, que sin duda corrigen ese déficit actuarial y financiero del sistema y que van a dar lugar, hay que reconocerlo, a una tasa de prestación más baja, pero también con pensiones más elevadas como consecuencia de todas estas reformas, y combinar ese sistema de reparto con algo que ha dicho también anteriormente José Antonio, con un sistema de capitalización complementario, de gestión pública en las aportaciones, es decir, como una única cuenta de la seguridad social con la que, independientemente de la empresa en la que trabajemos a lo largo de nuestra carrera laboral, sea en España o sea en cualquier otra parte de la Unión Europea, las aportaciones de las empresas y de los trabajadores vayan a esa cuenta de gestión pública en las aportaciones, y que tenga una gestión público o privada en función de lo que decida cada trabajador en lo que son las inversiones. Esto complementado además con un sistema, como hemos defendido ya en otras ocasiones, similar al de la mochila austríaca, donde se van acumulando aportaciones de las empresas para eventualmente hacer frente a contingencias de despido, y si esos despidos no ocurren nunca, se pueda capitalizar como un complemento adicional a los planes de pensiones. Y por último, hacer que todas estas reformas sean graduales, es decir, en estos momentos deberíamos estar ya diseñando el sistema de pensiones del año 2030 para transitar durante posiblemente los próximos 10 años hacia ese sistema de pensiones.
Bueno, muy a mi pesar, estamos ya fuera de hora, así que tenemos que ir acabando este webinar. Lo primero, agradecer a nuestros ponentes, José Antonio y Rafael, vuestra presencia. Nos habéis aclarado, yo creo que muchas dudas a todos los presentes sobre el impacto del COVID-19 al futuro de nuestras pensiones y además habéis puesto en valor una nueva manera de trabajar que hace unos meses para muchas empresas pues era impensable. La verdad es que del reto hay que buscar la oportunidad y parece que en este caso ha venido para acelerar algo que llevaba un ritmo lento de implantación. Pero creo que ahora nos toca también a todos y todas trabajar duro para que la recuperación económica llegue cuanto antes y volvamos poco a poco a la normalidad tan querida y deseada por todos nosotros. Yo creo que hace un año nadie imaginábamos que nos íbamos a enfrentar a una situación como esta. En segundo lugar, agradecer otra vez a BBVA y a Expansión su colaboración y finalmente muchísimas gracias a todos vosotros, a todos los asistentes que habéis estado siguiendo este webinar. Esperamos que haya sido de gran interés para vosotros y por supuesto si hay alguna pregunta que ha quedado sin responder nos podéis mandar un email y trataremos de contestarla lo antes posible. Hasta pronto y esperamos veros en próximos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Encantado.